eficiencia en la producción, solidaridad en la distribución. En fin, para que haya combinación entre lo material y lo espiritual. Esa visión ecológica, integral, es la que nos puede llevar hacia una toma de conciencia para frenar, para superar esta etapa, para corregir un camino que se ha desviado y recuperar el camino positivo. No estamos en una visión apocalíptica, al menos no es nuestra visión. Por el contrario, no creemos en el fin del mundo, ni en los cataclismos, ni en los juicios finales. Estamos colocando esto en términos de preocupación y en términos de búsqueda de soluciones. Y nos mantenemos optimistas en cuanto a que el ser humano será capaz de encontrar un camino positivo para su destino. No creemos que Dios haya planificado la vida de un modo tal que se implique su propia destrucción. Creemos que el ser humano ha incurrido en errores, pero también tiene la capacidad para rectificar. Esa es nuestra visión, optimista y esperanzadora, lo que no significa ignorancia o desconocimiento de los problemas. A veces alguien se imagina que ser optimista es cerrar los ojos a la realidad. No, el verdadero optimista es el que mira la realidad, la enfrenta, pero está dispuesto a superarla. Eso no es fatalismo, a diferencia del pesimista que ya se entregó. El pesimismo que ve todo destructor y destructivo, que se imagina que no hay esperanza. Hay que decir, sí hay esperanza. Hay que aplicar en la práctica aquel consejo que daba Rudyard Kipling, gran novelista y estudioso de la era victoriana. Kipling decía a un hijo de él, en un famoso poema, decía: hijo, no te des por vencido ni aún vencido. Y yo les digo, no nos demos por vencidos, porque no estamos vencidos. Pues yo quisiera concluir ahora con una reflexión ecológica que me parece importante traerla a ustedes dentro de la preocupación. Y con una invitación a que, si es posible, lean un documento que ya tiene muchísimos años. Mucha destrucción del hábitat en aras de la fiebre del oro y del desarrollo irracional. Y hay una carta que escribió un jefe indio, el jefe indio Seattle, cuyo nombre ha sido tomado para una gran ciudad de los Estados Unidos. El jefe indio Seattle, uno de aquellas figuras reverenciales de aquellas comunidades indígenas, en este caso de pieles rojas y de cibus, que le escribió una carta al entonces presidente de los Estados Unidos, una carta larga, hablándole sobre las costumbres de los indios, su relación con el entorno natural y cómo ellos veían horrorizados cómo iban siendo cada vez más apartados, excluidos de sus propias tierras, cómo eran totalmente incluso destruidos. Y el jefe indio Seattle, incluso en una lección de ecología, le explicaba al presidente lo siguiente. Le decía que cuando el hombre blanco avanzaba en su colonización y conquista, mataba animales, a veces para comer y a veces por diversión o porque le estorbaban. El jefe indio Seattle explica que cuando ellos debían matar un búfalo para comer, primero la comunidad se reunía y elevaba una oración al Gran Espíritu, que era su manera de decir Dios.
Y en esa oración le pedían perdón al espíritu del búfalo, al alma del búfalo, porque debían matarlo. Solicitaban su perdón. Y el jefe indio Seattle termina ese manifiesto, que nosotros, por cierto, publicamos en una revista del CIMA. Ahora recuerdo que podríamos obsequiarlo, ese documento, aquí en ODC, una revista del movimiento CIMA, que hace muchos años que esta institución está dentro de esta lucha ecologista. Y ese manifiesto termina esa carta del jefe indio Seattle diciendo esto: cuando el último árbol haya sido derribado, cuando el último río haya sido contaminado, cuando el último pez haya sido capturado, entonces el hombre blanco va a entender que no se puede comer el dinero. Esa es la espiritualidad de ese ser humano integrado a la naturaleza y con una profunda sabiduría, aunque no tuviese las herramientas de la racionalidad y la tecnología de la época. Por ello, mis amigos, hay que combinar estos dos elementos: ecología física y ecología espiritual. Limpieza del mundo externo y limpieza del mundo interior. Esa es la visión que nosotros les proponemos que la piensen: ecología y espiritualidad. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias por las preguntas y por las observaciones, los comentarios. Me han parecido realmente valiosos. Ha sido una contribución y una retroalimentación sumamente grata. Bien, vamos con respuestas breves por la hora. Vamos a ser ecológicos también con el tiempo. También en la ecología el uso del tiempo. Bien, en cuanto a la población, rápidamente sobre este tema. Efectivamente, la distribución demográfica, la distribución poblacional y las distintas velocidades de crecimiento cambian según los países y las culturas. Es evidente que la tasa de crecimiento de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos es muy superior a la tasa en general europea, australiana, japonesa y norteamericana. Pero la tendencia mundial, que es la que hemos señalado hoy, da esas cifras, con el agravante de que los países más pobres son los que más crecen, lo cual complica más el problema. En efecto, en Europa han encontrado algunas formas para llegar a cierto equilibrio en cuanto a la población existente, la que crece y sus necesidades. Recuerdo perfectamente, estando en Francia, recuerdo perfectamente en una población cercana a París, cuando presencié cómo premiaban a una señora, una verdadera matrona en el pueblo, porque había dado a luz 6 o 7 hijos. Y eso fue una fiesta en aquel pueblo, y recibió una condecoración, un subsidio por parte del gobierno local. Y yo pensaba en mi Venezuela en aquel momento y decía, bueno, tendrían que venir a Falcón, a Amazonas, a cualquier lugar de Venezuela para darse cuenta cuán normal es eso, no tanto ahora, pero lo era en la Venezuela. De modo que las alternativas que se presentan en cada país hay que examinarlas con cuidado. No tengo tiempo ahora para detenerme en ello, por ejemplo, para evaluar los resultados en China en cuanto a la regulación de antiguamente 2 niños por matrimonio y luego 1, pero sin duda que eso ha sido importante. Yo a veces he dicho, con todo el respeto a la Iglesia Católica, que si los chinos fueran católicos y siguieran las instrucciones de no controlar la natalidad, estaríamos en una verdadera tragedia. Afortunadamente son budistas y de otras religiones, ¿no? Y en el caso de la India, aunque lamento tener que decirlo rápidamente, las políticas de control de natalidad han tenido altibajos. Cuando gobernó Indira Gandhi, se estableció una política de control en las cuales las madres, las mujeres que iban a dar a luz a los hospitales públicos,
sin autorización de ellas, eran ligadas de manera de frenar aquel crecimiento. Eso provocó desórdenes y tumultos hasta el punto de que se atribuye el asesinato de Indira Gandhi a ciertas políticas establecidas por ella, entre ellas la de la natalidad. De modo que cada país tiene sus situaciones, y lo que nos hemos referido es a tendencias globales de la población, que da una duplicación en los próximos 60 años, lo cual es una cifra alarmante, y más alarmante aún porque, repito, los países con mayor población y crecimiento más explosivo son los países que ya tienen más problemas. Bien, con respecto a lo del Apocalipsis, bueno, yo no quiero en absoluto, saben que esa es la visión nuestra, la de respeto y tolerancia. Nosotros somos una institución absolutamente laica, librepensadora, no religiosa. Mucha gente no sabe lo que es el espiritismo y se imagina que fumamos tabaco de María Leonza. Nosotros, que somos de la Liga Antialcohólica y Antitabáquica, de paso. Pero la gente, en su desconocimiento, se imagina que el espiritismo tiene que ver con María Leonza o santería. Y cuando vienen acá, por ejemplo, se llevan a algunos, al menos, cierta sorpresa. Se dan cuenta que se trata de instituciones con una filosofía de orientación espiritual y ética. Bueno, no siendo una institución de carácter religioso, no nos toca mucho a nosotros censurar o criticar las visiones que provienen del campo de las distintas creencias religiosas. Pero son en general creencias que no compartimos. No tenemos una visión apocalíptica, al contrario, tenemos una visión optimista del mundo, una visión de que el ser humano será capaz de superar sus problemas. Nuestra visión de Dios es distinta a la del Dios vengador, colérico, que amenaza, que tiene pueblos elegidos. Tenemos una visión mucho más cósmica de Dios. Como una especie, lo concebimos como una fuerza creadora e inteligente en el universo, y no como una forma personalizada. Cuando Allan Kardec, en el libro Los Espíritus, obra que yo recomiendo abiertamente a quien quiera conocer esto, preguntó a los espíritus ¿qué es Dios? No ¿quién es Dios? Porque ese pronombre interrogativo, según cómo se emplee, ya induce la respuesta. Kardec no preguntó, Kardec era un pedagogo de la Sorbona, él no preguntó ¿quién es Dios? Él preguntó ¿qué es Dios? Los espíritus le dijeron eso, es la causa primera, es la fuerza creadora e inteligente del universo. De allí pues tenemos una visión muy cósmica, general, de la vida, de Dios y del universo. Y no tenemos esa noción de que el mundo, como ha hecho el que preguntó por allí que el mundo terminaría en candela. Creo que fue nuestro amigo José Rosario el que empleó la expresión. Es más, les voy a decir algo muy curioso, una referencia anecdótica pero rigurosamente cierta. Hace apenas 2 o 3 meses, el Papa Benedicto XVI, el gran cardenal Ratzinger, un gran teólogo, ha autorizado un planteamiento oficial de la dogmática del Vaticano, en el cual ha reconocido que había un error en la visión del infierno. Ahora resulta que el infierno no es de fuego, de candela. Ahora más bien el infierno es gélido. Y le estoy hablando de una postura oficial del Vaticano. O sea que todos aquellos que hablaban, hasta los poetas decían, arderás en las llamas del infierno. Eso hay que corregirlo. Ahora te enfriarás, te congelarás en el infierno. Bueno, pero es un avance interesante e indica una reflexión. De modo que si ahora se habla de apocalipsis, sí, cómo no, ya no es el fuego ni las llamas, ahora resulta que es otra situación, que me ha parecido mucho más razonable como metáfora. Porque eso que se concibe como infierno, que nosotros podríamos pensar que no es otra cosa que una condición del alma después de la muerte, como consecuencia de sus propios actos, ¿no? Una condición existencial en otro plano, perfectamente la metáfora suena mejor si a la frialdad de un comportamiento indebido se refleja ahora en una frialdad del alma.
parece que estaría mucho mejor, aunque Torquemada no lo celebraría de esa manera, que le gustaba mandar a la gente a la hoguera, pero no al infierno, sino aquí en la tierra. Bueno, nuestra visión no es de castigos. No nos imaginamos a un Dios premiador o castigador. Pensamos que en la evolución de la vida hay consecuencias de nuestros propios actos. Si nuestros actos van en dirección constructiva, vamos a recoger lo que sembremos. Si nuestros actos por nuestro libre albedrío son negativos, vamos a recoger nosotros nuestros propios actos. Porque somos nosotros los arquitectos de nuestro propio destino. Acostumbrémonos a que somos los constructores, nosotros mismos. Bueno, nuestro amigo preguntaba, yo le escuché que habló de Dolly, y me infiero que, ¿quién fue que preguntó por Dolly? El Señor. Infiero que trata de establecer la relación que puede existir entre lo que hemos hablado de extinción de especies y la posibilidad de que por vía de la clonación más bien se puedan salvar especies y se puedan obtener nuevas variedades. Eso es así. A eso nos referimos cuando decimos que en la ingeniería genética las nuevas posibilidades de la ciencia pueden ir en una dirección positiva. La clonación puede ser la salvación de muchísimas especies en extinción. De modo que de lo que se trata es de rectificar ciertos rumbos en el empleo indebido de la genética para colocarlos al servicio del ser humano, al servicio de la humanidad. Y ese es un buen ejemplo. Por cierto que la Dolly falleció hace poquito, hace un tiempo que falleció Dolly perfectamente bien a producto de su clonación. Alguien me preguntó el otro día en una conferencia que por qué la llamaron Dolly. Y eso tiene una historia un poco jocosa. Esos científicos que a veces son también bromistas, se les ocurrió que como obtuvieron la célula para ser clonada de las células mamarias de una oveja, pensaron en la actriz norteamericana en Dolly Parton por sus atributos generosos y por eso llamaron a esa ovejita Dolly. Bueno, con respecto a la alimentación, déjenme decirles que este es todo un tema aparte, interesante y que requiere mucha reflexión. Yo no me atrevería a decir que el camino ecológico en estos momentos es el vegetarianismo. Porque si decimos eso en términos pragmáticos, es someter a poblaciones enteras del mundo al hambre. Y lo que estamos intentando ayudar a resolver los problemas. Ahora, que en una visión estrictamente ética de la vida, ecológica, pura, la alimentación vegetariana es mucho más apropiada al ser humano que la alimentación carnívora, yo creo que nadie tiene duda de ello, ni siquiera los que comemos carne. No hay duda de ello. Ahora, en términos prácticos, que necesitamos un mundo donde haya acceso de la gente a la alimentación, en estos momentos, una medida que sustituya o que trate de evitar la alimentación carnívora es colocar al mundo en una hambruna. Y de paso hay que entender los procesos naturales y evolutivos del ser humano. Una vez estuve yo en un programa de televisión donde dialogábamos con varias personas y una de ellas era una señora presidenta de una sociedad vegetariana en Caracas. Me pareció una postura muy fuerte cuando la señora dijo que todos los seres humanos, sin excepción, deberían evitar la comida de la carne. Y yo me permití preguntarle a esa señora qué haríamos con los esquimales. ¿De cuáles vegetales se alimentarían los esquimales? Con los lapones o pueblos del Ártico, donde no hay vegetación, donde sus necesidades de grasa y de calorías los obligan a la alimentación carnívora. Entonces hay que evitar el dogmatismo, hay que evitar las posiciones extremas y entender los procesos evolutivos de la humanidad. Allan Kardec, recuerdo que en el libro Los Espíritus, hace una pregunta muy interesante, porque para quienes no lo saben, Allan Kardec, pensando que los espíritus le podían responder, le hizo las preguntas más obvias y naturales que cualquiera se haría. Y Kardec hizo esa misma pregunta que el amigo hace.
Gardel le preguntó a los espíritus, ¿qué debemos pensar de la alimentación carnívora con respecto a la alimentación vegetariana? Y los espíritus dijeron esto, o algo como esto. En el estado actual de la humanidad, la carne alimenta a la carne. Otros tiempos serán diferentes. Una postura prudente. En la actualidad humana hay esta situación. El hombre es omnívoro. Ahora, si pudiese en el porvenir encontrarse una forma alimentaria suficiente, en calorías, en proteínas, que fuese suficiente, estrictamente vegetariana, y que no tuviésemos necesidad, ni siquiera rezando de pedirle perdón al espíritu del búfalo, si pudiésemos alimentarnos exclusivamente vegetales, yo personalmente no tengo ninguna duda de que eso sería un avance de la conciencia humana. Bien, agradezco mucho sus comentarios, qué interesante toda esa experiencia de Seattle, de Curitiba, en Brasil, que también es una gran ciudad modelo ecológica, que se la quería mencionar, y efectivamente lo que ha planteado es una de las situaciones que hay que corregir. Los apuros, los compromisos políticos, la necesidad de inaugurar obras no terminadas en atención a las demandas políticas, muchas veces conspiran contra los verdaderos modelos y procesos de la ciencia y la tecnología al servicio del ser humano. Un problema que lo sufrimos todos, sin lugar a dudas. Bueno, lo mismo en relación a lo que esta joven madre ya, ¿de cuántos niños? De 3 niños esta muchachita. ¿Qué les parece? Se le ha llamado premio. Sí, bueno, por 3 más a Francis la premio. Bueno, la felicito, te felicito, porque el que tú a tus hijos, que tú misma tengas esa visión, la practiques y a tus hijos se la enseñes, ese es el camino. Quiero informarles a todos que casualmente hoy, no es propaganda, pero vale la pena por la pregunta de ella, hoy en el diario El Universal, un suplemento que generalmente el 75% es publicidad, pero hoy está dedicado a la ecología. Y créanme que cuando colocamos este tema yo no lo sabía. Y les recomiendo ese suplemento Estampas del Universal de hoy, dedicado a los temas ecológicos. Y allí está, y por eso lo traigo a colación, el reciclaje en Venezuela, las instituciones que en Venezuela están fomentando el reciclaje del vidrio, del cartón, del papel y de los desechos, en general de la basura. Y allí están los correos electrónicos de varias instituciones que en Venezuela se dedican a eso. De manera que te invito a que encuentres esas direcciones, les escribas, porque ellos están fomentando en el país una actitud de reciclaje y de buen empleo de los materiales ya utilizados previamente. Bueno, y finalmente, bueno, sobre Puerto Cabello, caramba, yo aspiro que semejante idea no acontezca, menos una ciudad tan bella y que tanto queremos, pero vamos a pensar que eso no es así. Vamos a pensar que el ser humano va a encontrar caminos para afrontar las dificultades. Y con respecto al aporte de los espíritus, si mal no entendí la pregunta final, me gustaría colocar esto de la siguiente manera. Los espíritus, en la visión espírita, son los seres humanos fallecidos o en otro plano. Desde allí, por las vías de las comunicaciones, los mensajes, intercambian ideas con nosotros o quienes de alguna manera intentamos tener esa relación con ellos. Y muchas veces, espíritus con conocimientos y con preocupaciones tocan estos temas. En general, en las mismas líneas de lo que hemos dicho aquí y de lo que diría cualquier persona con sentido común sobre este tema. Porque aquí, más que tratarse de una revelación nueva, de lo que se trata es de una preocupación por un problema que ya está claramente diagnosticado.
Lo que sí es interesante es que los movimientos espíritas, esotéricos, espiritualistas en general, tienen que ofrecer dar un paso adelante en esta dirección. Porque si son movimientos espirituales que están anclados en una visión etérica, nebulosa, pensando en el más allá, con un más acá lleno de problemas, no van a estar en capacidad de ofrecer caminos y respuestas. Por eso nuestra visión acá, la visión espírita, kardeciana, es que el más allá está involucrado en el más acá. Que una visión de lo espiritual no es solo una visión del espíritu en el otro plano, es una visión del espíritu encarnado. No es una visión para un futuro utópico, es una visión para el hoy, para el ahora y para construir un mañana mejor. No es una visión de que los espíritus van a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros. Los desencarnados no van a hacer lo que a los encarnados nos toca hacer. Y en definitiva, es una visión que nos invita a la luz de la reencarnación, nos invita a que no dejemos para la próxima vida lo que debamos hacer ahora, en esta vida. Así que, manos a la obra, con mucha visión positiva y con mucha espiritualidad. Muchas gracias y hasta pronto.